discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Muy buenos días, queridos hermanos. Sea la gracia y la bendición del Señor Jesucristo en cada una de sus vidas. Vamos a orar para recibir la palabra del Señor en esta mañana y darle gracias por sus misericordias, por su bondad, como bien cantábamos anteriormente. Oremos al Señor. Padre glorioso que estás en el cielo, queremos darte gracias, Dios mío, en esta mañana. Gracias por tu palabra que ahora va a ser expuesta y vamos a ser expuestos ante ella. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Rogamos que tu Espíritu obre tal realidad en nuestra vida para que nuestra vida sea conformada más y más a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor y quien es nuestro Salvador. Que ahora sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, Señor mío y Rey mío. Amén y amén. Quiero invitarle a abrir su Biblia en la carta a los Hebreos o en el libro de los Hebreos, al capítulo 11. Y en alguna ocasión, en una reunión que teníamos de familia, me presentaron a un familiar que no lo conocía y me dijeron, este es un familiar muy lejano. Y a la verdad, cuando me lo presentaron, no sentí como mayor impacto con esta persona, pues lo saludé respetuosamente, muy amablemente, me presenté y bueno, compartimos por un tiempo, pero no hubo más nada. En otra ocasión tuve la oportunidad de ir a un lugar por allá en los llanos, en el Meta, y cuando llegué a una congregación, el pastor me dijo, estos hermanos lo quieren conocer, lo quieren distinguir. Y lo que noté es que parecía como si de muchos años los hubiera conocido. Parecía como si, aunque habían pasado mucho tiempo y no los conocía en una relación primaria, como si nos hubiéramos encontrado en alguna vez y nos conociéramos de mucho tiempo atrás. Eso nos muestra dos cosas importantes, que una es la familia en Dios y otra es la familia que tenemos aquí en la tierra. En la mañana de hoy, el escritor a los Hebreos nos hace una presentación de un familiar muy lejano, se llama Abraham. Ayer observamos unos familiares antes del diluvio, Abel, Enoc, Noé. Y hoy nos presenta a un familiar muy lejano que se llama Abraham. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10 nos dice, por la fe, Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hemos dicho que el tema de esta convivencia corresponde a la iglesia, una familia que trasciende. Quiero que en ustedes quede muy marcada la verdad bíblica de que la iglesia es importante, que la iglesia es valiosa, pero no por nosotros, sino como ayer lo explicaba nuestro hermano Rubén, sino porque el Padre la amó, el Hijo la redimió. Eso es lo que hace valiosa la iglesia. Porque si la iglesia fuera valiosa por nosotros, a la verdad no sería iglesia.
porque estamos cargados de tantos defectos, cargados de tantas inconsistencias en nuestra vida, que si nos examinamos unos a otros, terminaríamos cada quien por su lado, cada quien buscando un camino distinto. En esta enseñanza de la mañana de hoy, la iglesia, una familia que trasciende, parte 2, quiero destacar 3 cosas en la porción que quiero explicar a ustedes. El primero, el llamado a esta familia. Ese es nuestro primer aspecto, lo encontramos en el versículo 8. En segunda instancia, ¿cómo se vive en esta familia? Y el tercero, ¿qué espera esta familia? 3 cosas, ¿verdad? La primera, el llamado a esta familia. El segundo aspecto, ¿cómo se vive en esta familia? Y lo tercero, ¿qué es lo que espera esta familia usando la vida del creyente Abraham? Veamos en primera instancia el llamado a esta familia. El versículo 8 nos dice, por la fe Abraham siendo llamado. Esta palabra llamado es la palabra griega kaleo, que significa llamar para un propósito. Abraham es llamado, dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció. O sea, está el llamado y Abraham obedece. Esa palabra aquí, obedecer, significa responde, atiende. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Abraham escucha la voz de Dios y Abraham responde a ese llamado. Sin que Dios llame, al hombre le será imposible responder. Y quiero que dentro de este primer encabezado podamos remitirnos o podamos ir allí al libro de Génesis, al capítulo 11, y estaremos mirando algunas páginas ahí del libro del Génesis. Génesis capítulo 11 nos muestra qué pasó, cómo fue que Dios lo llamó, cómo Dios llama a esta familia. ¿Qué es lo que hace Dios? Amados hermanos, lo que Dios llama o lo que Dios hace por medio de su llamado es tomar a un individuo, pasarlo por un proceso y llevarlo hacia su destino eterno. Dios toma a un individuo en unas condiciones que vamos a estar mirando en el texto, y de ese lugar lo toma para sí y ahora lo lleva hacia un lugar. Eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Capítulo 11, versículo 31. Y tomó Taré a Abraham. Aquí no se usa Abraham, sino Abraham. Aquí la palabra Abraham significa el que se enaltece o el que es soberbio. Dice que tomó Taré a Abraham su hijo, ya sabemos quién era el padre de Abraham, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su mujer, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Desde allí es que Dios llama a Abraham. ¿Qué era Ur de los Caldeos? La antigua Caldea. Era un lugar al sur de Babilonia, un lugar muy pagano, un lugar donde se creía en muchos dioses, un dios al cual muchos en nuestros días le hacen homenaje. Incluso hay grupos musicales que se colocan de este nombre. Un dios babilonio se llama Marduk. Ese es un dios babilonio, un dios pagano. Y este dios era la deidad del lugar donde vivía Abraham. No solo Ur era un lugar de idolatría, sino era un lugar inmoral, era un lugar
donde se practicaba la hechicería, la brujería, la magia. Ese era el lugar donde residía este futuro creyente llamado Abraham. El texto nos dice que el Señor de allí llamó a Abraham, de Ur de los Caldeos. ¿Y para qué lo llama? Dice el texto, para ir a la tierra de Canaán. Vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Entonces Dios está llamando a Abraham y lo llama porque tiene un propósito. El autor a los Hebreos nos dice que Abraham es llamado, pero que Abraham con exactitud no sabe a dónde es que va. Solo está respondiendo al llamado de Dios. En Génesis capítulo 15, ya el Señor le confirma qué es lo que él había hecho. En Génesis capítulo 15, versículo 7 dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué, no que tú saliste, que yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Esto es muy interesante porque pudiéramos decir que nosotros somos los que ponemos parte en las decisiones de Dios, lo cual no es cierto. Realmente la obra de Dios en cualquiera de nosotros, de principio a fin, es sencillamente la obra de Dios. Nosotros somos receptores del llamado que Dios nos ha hecho. Volviendo a Génesis capítulo 12, una página anterior, vamos a encontrar que Dios le muestra el propósito a Abraham y le dice por qué es que lo llamó. Más adelante, como lo vimos en el versículo 7 del capítulo 15, el Señor le dice que fue Dios mismo quien lo sacó. Porque si por Abraham hubiese sido, Abraham nunca sale de allí, de Ur de los Caldeos. Y esto nos muestra la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios y la bondad del Señor. En Génesis 12:1 le dice para qué lo llamó. Dice, porque Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Quién es el que llama a Abraham? Dios. ¿Qué le dice el Señor? Yo te voy a bendecir. Yo soy quien te voy a bendecir. Yo soy quien te voy a engrandecer. Yo soy quien te daré un nombre. Y yo seré quien te bendiga. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando ustedes miran capítulo 1 del Evangelio de Mateo, allí se nos muestra a Abraham. Y se nos muestra para decir que el propósito es que de la simiente de Abraham o de la descendencia de Abraham habría de venir nuestro bendito, glorioso y salvador Jesucristo. ¿Cómo se llama a esta familia? Cada uno de ustedes fue tomado. ¿De dónde? De un lugar pagano, de unas circunstancias muy ajenas al plan de Dios, de unas realidades muy diferentes a lo que son las realidades de la familia de Dios. Y Dios los ha tomado para un propósito, para un plan. Dios les ha tomado para bendecirles, pero no bendecirles conforme a este mundo, sino bendecirles conforme a su reino. Cuando nosotros vemos la historia de este creyente, vemos a un hombre que va trasegando su vida y va a encontrar altibajos, va a encontrar picos, pero va a encontrar también valles. Y eso deja ver la vida espiritual de Abraham. La vida espiritual de Abraham de primerazo no es de una vez una vida fructuosa, una vida ejemplar, una vida llena de la bendición de Dios en términos prácticos.
como diría nuestro hermano, en elementos prácticos. No, vamos a encontrar a Abraham cometiendo errores y vamos a encontrar silencio de Dios, donde Abraham no encuentra respuestas en Dios. Así que Dios llama a Abraham, y así como Dios llamó a Abraham, también nos ha llamado a nosotros. ¿Para qué? Para un propósito. El primer propósito que tú debes tener claro y te debe quedar claro es que estás llamado para glorificar a Dios y vivir en Él y para Él para siempre. Que Dios conoce y que tú también debes conocer tu destino final. Tú debes conocer el puerto final al cual un día llegarás. El himno que cantábamos, Cristo mi camino guió, ¿qué dice? Un día este mundo dejaré, a la dorada playa iré. ¿Y allí qué voy a decir? Cristo mi camino guió. Es Cristo mismo quien está guiando a este creyente. Es Cristo mismo quien está llevando a este creyente. Así se llama a esta familia. Así se ingresa a esta familia. Y recuerden que el elemento aquí clave de esta familia es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es llamado Abraham. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué está escuchando Abraham? La voz de Dios. ¿Y esa voz que produce? Fe. La voz de Dios obra fe, produce fe. Y Abraham responde a ese llamado. Pero miremos la contraparte acá. Quien no es llamado a esta familia, aunque le digan 1000 veces, 1.000.000 de veces, nunca responderá. Y eso tiene que en esta mañana alarmarnos. Porque si una persona está en la iglesia o convive con los creyentes, pero no ha sido llamado, pues como da vivienda, está en el lugar correcto, pero su destino es un destino equívoco. Para estar en esta familia se requiere que Dios lo llame y él responderá. Si Dios no lo llama, seguirá en su estado de reprobación o su estado de condenación. Este hombre va a tener 2 nietos. Uno se llama Jacob, lo menciona el texto, pero el otro se llama Esaú. ¿Quién de los dos aparece como coheredero de la misma promesa? Jacob. Pero Esaú no. ¿Por qué? Porque Esaú no fue llamado. Jacob sí fue llamado. Y eso nos lleva a nuestra segunda enseñanza. ¿Cuál es nuestra segunda enseñanza? ¿Cómo se vive en esta familia? Hemos dicho cómo se llama a esta familia y ahora cómo se vive en esta familia. Y la pregunta es, ¿cómo se vive en esta familia? Sabroso, ¿no? Vamos a ver la vida de Abraham, que no se vive como se quisiera, pero finalmente se termina viviendo a la manera de Dios. Y quiero que miremos en el Génesis cómo se vive. Abraham es llamado. Abraham viene con su esposa, se llama Sarai. Y en el capítulo 12, versículo 10, hay algo que nos debe llamar la atención profundamente. Hubo entonces hambre en la tierra. Desde Génesis capítulo 3, una de las cosas por las cuales va a sufrir la humanidad es por hambre. O sea, las crisis por escasez de alimento son consecuencias devastadoras del pecado. ¿Qué debía haber hecho este creyente? Confiar en Dios. Recuerde que Él le dice, yo te llevo para una tierra. Esa es la promesa de Dios. Y Abraham debía confiar en esa promesa. Cuando nos metemos en problemas mientras estamos viviendo, aún dentro de esta familia, cuando desconfiamos de las promesas de Dios o desconfiamos de la palabra del Señor.
Yo te estoy llevando a una tierra que te voy a dar por herencia. Pero el punto acá es que hay una crisis por hambre y él decide hacer lo contrario. Dice el versículo 10 del capítulo 12. Entonces hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Qué debió haber hecho Abraham? Confiar. Listo, hay hambre, hay una crisis, hay una dificultad, hay un impasse. No es cualquier impasse. La Biblia nos dice es un hambre, y es una hambre grande, o sea, hambruna. ¿Y qué debió haber hecho Abraham? Confiar, confiar. Claro, hay hambre y cuando uno abre la nevera y ve esa nevera sola, ¿qué debe hacer? Cerrarla y seguir confiando. Pero él no lo hace. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué se le ocurrió? Irse para Egipto. Dios no lo había mandado para Egipto. Dios le dijo, vamos para Canaán. Él se va para Egipto, está tomando en sus términos, está tomando en sus decisiones algo que ya había pasado en Génesis 3. ¿Qué pasó en Génesis 3? Realmente lo que pasa en Génesis 3, versículos 1 al 6, es desconfianza de la palabra del Señor, desconfianza de la promesa de Dios. Abraham es un creyente, está viviendo, pero aquí está viviendo en sus términos. Abraham aquí está viviendo en sus disposiciones, no está viviendo conforme a las palabras de quien lo llamó. Ese es un serio problema que tenemos nosotros como familia en la iglesia, como familia cristiana. Y es que hay momentos en nuestra vida que queremos vivir en nuestros términos y nos parece mejor nuestras decisiones que lo que Dios ha dicho. Ese es el serio problema en el cual muchos que pertenecen a esta familia, que es la iglesia, que trasciende, pero que a veces se meten en problemas. Este hombre se mete en serios problemas aquí. No solo desobedece a Dios, sino que ahora se le da por ser mentiroso. Por una circunstancia que nos muestra el versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, ahora, ¿qué era Egipto? En capítulo 11 se habla de Misraim, es decir, la tierra del sur. ¿Qué era Egipto? La oportunidad. Claro, aquí hay hambre, pero aquí hay comida. Aquí hay hambre, escasez, pero allá nos podemos abastecer. Otro error, porque la bendición no está en lugares. La bendición no está en cambiarse de un lugar para el otro. La bendición para nosotros siempre va a estar es en Dios y en su Hijo Jesucristo. Él decide entonces trasladarse a Egipto y cuando va llegando a Egipto, llama a su mujer y le dice, ahora conozco que esta mujer es de hermoso aspecto. Siempre me ha llamado la atención ese. Y es que antes no se daba cuenta que era bonita, solo hasta ahora. Eso me parece bien simpático, ¿no? Ahora conozco que es, ¿no? Pero ya hace un tiempo atrás cuando la conoció no le parecía bonita. Chascarrillos, ¿no? Que aparecen en las interpretaciones nuestras. Le dice, tú eres bonita. ¿Sabe qué va a pasar? Es probable que el rey de Egipto, como es más poderoso, me la tome por mujer y me mate a mí porque me va a quitar mi esposa. Hagamos una cosa, Sara. Vamos a decir que tú eres mi hermana. Versículo 11. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces hay una propuesta de mentir. ¿Qué debió haber hecho su esposa también como creyente? Acá el texto que se usa es apretar, es decir, reconvenir. Aquí Sara debió decirle, pero amor, somos cristianos, somos creyentes.
aquí vemos una complacencia de mentir, una complacencia en desconocer a Dios, desconocer su palabra, y esto les va a traer sus problemas más adelante. De hecho, Abraham debió haber dicho en verdad quién era y quién era su esposa. Entonces vemos que en este llamado y en esta familia, en vivir dentro de esta familia, nos falta, como Abraham, convicción, nos falta certeza de quién es Dios y vemos desconfianza. O sea, el hecho de ser creyentes no nos pone de una vez como personas perfectas, sino nos muestra un proceso. Llega Abraham a Egipto y evidentemente, como le dice que es mi hermana, el rey de Egipto la toma para su esposa. Y la noche que quiere dormir, el rey con Sara, siendo una mujer casada, Dios interviene al rey de Egipto y le dice, si usted toca a esa mujer, yo a usted lo mato. Porque hay una promesa de pacto ahí. Hay una promesa en Dios. Porque de la simiente de Abraham había de venir nuestro Salvador. En el versículo 19, el rey mismo reconviene a Abraham. O sea, un pagano, uno que no tiene nada que ver con la fe, reconviniendo a un creyente. Alguien como que no va a la iglesia, no lee la Biblia, no es creyente, pero amonesta al cristiano por la vida que está llevando. Y eso nos muestra cómo se vive en esta familia. Ahora, ¿qué hace Dios cuando nosotros fallamos? Cuando mentimos, cuando nos equivocamos, a pesar de que somos creyentes, a pesar de que somos cristianos y creemos en Dios, ¿qué hace Dios? Eso lo encuentra en el versículo 4 del capítulo 13. ¿Quieren leerlo? Dice, al lugar, o sea, Abraham regresa otra vez. Versículo 13. Versículo 4 del capítulo 13. Al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Si usted mira la Biblia con detenimiento, dice que Abraham regresa y se le da por volver a orar a Dios. Y le voy a decir algo. En algunos años Abraham no encuentra respuesta de Dios. Dios, calla. Así vivimos nosotros. Cuando nosotros nos hemos equivocado delante de Dios y sin arreglar el problema delante de Dios, no espere respuestas de Dios porque no las van a ver. ¿Qué espera Dios siempre de su iglesia? ¿Qué espera Dios de ti siempre? Que le confieses tus faltas, que te apartes, que te arrepientas, que no sigas el mismo camino. Porque la familia en que estás no es una familia común y corriente, es la familia de Dios donde el Dios viviente hace presencia con nosotros. Le dejo de tarea que estudie el capítulo 13. Hay una confrontación entre las ovejas de Lot, su sobrino, y Abraham, pero Dios no aparece ahí, solo aparece un tiempo más adelante cuando Abraham tiene una crisis de fe, que lo vamos a mirar. Así se vive en esta familia. Se vive pretendiendo que peco delante de Dios y dejo así, como que Dios, por su amor, su bondad y su misericordia, entonces también deje así. Pues no es tan así. Si tú pecas delante de Dios, te equivocas delante de Dios, claro que sí, Dios te perdona. Pero debes venir y reconocer con tu boca, con tus labios, lo que tú has hecho. El Nuevo Testamento, incluso el Antiguo Testamento nos dice, el proverbista, si confesares tus pecados y te apartares, alcanzas misericordia. Si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero este Señor, llamado Abraham, el padre de la fe, listo, fue y dijo mentiras, se fue para donde no tenía que irse y siguió su camino, dejándolo así. Esos son ejemplos donde nos miramos nosotros porque esto es un espejo para nosotros.
¿A qué nos llama Dios siempre? Arrepentimiento. Pasemos al capítulo 15 de Génesis. Después de estas cosas, pasó mucho tiempo. Después de estas cosas, miren cómo Dios toma la iniciativa con sus hijos. En Génesis 13, Abraham levantó altar. Quiso orar, quiso presentarse delante de Dios, pero sin arreglar. Aquí viene Dios y se presenta. Después de esto, vino la palabra de Jehová. ¿A quién vino? Abraham. Una promesa que tenemos es que nunca nos faltará su palabra. Nunca Dios dejará de hablarnos. De pronto nos guardará silencio por un tiempo. Algunos calculan entre Génesis 13 y aquí por lo menos unos 14 o 13 años probablemente. Sin que Dios dijera ni mu. Vuelve y se presenta acá. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová. ¿A quién? A Abraham. ¿Y qué le dijo? No temas. Ese no temas también aparece en el Nuevo Testamento delante de un pecador llamado Pedro. ¿Recuerdan Lucas 5? Pedro, ante el portento de haber hecho Dios, traído muchos peces, Pedro se inclina y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. ¿Y qué le dijo el Señor? No temas. En el libro de Apocalipsis, Juan ve la gloria de Dios, la gloria de Cristo, que hay como muerto. ¿Y qué le dice el Señor? No temas. Y a usted no le da a entender. Cuando el Señor le dice no temas, ¿qué está diciendo realmente? O sea, no me tengas miedo. O sea, Dios para nosotros no es un Dios de temor. Claro, tenemos que reverenciarlo, honrarlo, respetar su palabra, claro. Él pudiera matarnos, pero ¿qué hace Dios con sus hijos? ¿Qué les dice? No temas, no tenga miedo. Pero eso no significa que podamos entrar como si no hubiera pasado nada. ¿Qué le dice el Señor? No temas, Abraham. Le dice: yo soy tu escudo. ¿Y qué más? Y tu galardón. O sea, Dios le está refiriendo, ¿qué le está refiriendo? Su desconfianza. Le está refiriendo su mentira, le está refiriendo su error, pero no sino para indicarle que es en él quien debe confiar. Había hambre, pero debía confiar. Yo soy tu galardón. Yo soy tu escudo. Y no soy cualquier escudo, soy un grande escudo. De hecho, le dice estas palabras después de una batalla en la cual Abraham y los suyos habían rescatado a su sobrino Lot. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es un Damaseno, Eliezer? O sea, aquí como que se comienza a enderezar el camino, pero Abraham aquí tiene un asunto de fe, una crisis. Porque él dice: yo soy muy viejo y no tengo hijos. Y más adelante va a decir: y mi mujer es estéril. Y lo dice en el capítulo 11. Tengo un mayordomo. ¿Qué va a pasar conmigo, Señor? ¿Dónde está tu promesa? En esta familia, las promesas de Dios son en Él sí y amén, pero son en su tiempo, son a su manera, son conforme a su voluntad. Y a pesar de que tengamos una evidencia real, es un hombre viejo, su esposa es estéril, ya se le había pasado la costumbre, pero debía seguir confiando, debía seguir creyendo, aunque aquí cree. Y la Biblia dice que esto le es contado por justicia, después de que Dios le ilustra por dos aspectos cómo sería su descendencia. Ante esta pregunta de Abraham,
El Señor lo saca de su tienda de campaña y le dice, cuenta las estrellas si las puedes contar, pero así será tu descendencia. O si puedes contar las arenas del mar, así va a ser tu descendencia. Y dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora, él creyó y es contado por justicia. Pero a veces nosotros también creemos, pero inmediatamente se nos olvida. Y en el capítulo 16 vuelve y juega. Creyó, pero volvió y desconfió. Él recibe la promesa de que va a tener un hijo, que va a tener una descendencia. Capítulo 16 de Génesis. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Abraham había recibido la promesa de que sí iba a tener hijos y serían tan numerosos como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Y ella tenía una sierva que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya sabes que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás te dé hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Tan rogado, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo? Pues tenga intimidad con mi sierva y bueno, haga Dios su voluntad. La pregunta, ¿y era así? No. O sea, vivir en esta familia y vivir así, va en una equivocación, cree, pero otra vez vuelve y se. Esa es nuestra vida, hermanos. Así somos nosotros. Pasa el tiempo, pasan por lo menos otros 12 años. Y el escritor en Génesis 17, y uno dice, pero Moisés, ¿por qué pone fechas? En Génesis 12:15 nos dice, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y ahora en Génesis 17 nos dice, ¿era Abraham de cuánto? Casi 100 años. ¿Cuánto pasó? 25 años. Viviendo mucho tiempo. 25 años. Cuando se le apareció otra vez el Señor. ¿Y qué le dijo? Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, dice acá. Hermanito, anda delante de mí, sé perfecto. O sea, arreglemos esto, arregla. Te la vas a pasar toda la vida de tumbo en tumbo, de valle en valle, dándole. Arregla, yo soy el Dios Todopoderoso. Esta es una corrección después de mucho tiempo. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Cada vez que viene la palabra del Señor, y por eso nos congregamos, para que el Señor por su palabra nos vaya perfeccionando, nos vaya puliendo. Eso significa que nuestra vida, aunque tenga valles y aunque tenga dificultades, en la medida del tiempo, esas dificultades deben ser menos. No que no vayan a haber, sino que esas dificultades sean menos, que vayan menguando, que se vayan aminorando y que nuestra vida como cristianos vaya madurando. Esto que el Señor le dice aquí a Abraham es decirle a Abraham, madure, madure. Usted ya está muy grandecito para que sigas cometiendo los mismos errores. Estás muy grandecito para que sigas cometiendo las mismas bobadas de siempre por desconfiar de mi palabra. ¿Cuántos años tenía? Oiga, Abraham, 99 años y usted no aprende. Por favor, anda delante de mí y sé perfecto. No actúes como un niño, no actúes como si no me conocieras. Me has conocido, a ti te he conocido desde tiempo atrás. Pero no puedes seguírtela pasando así,
y le habla del pacto. Y le dice, mira Abraham, pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Oh Dios, ¿y qué hace un hijo de Dios cuando el Señor lo reconviene? ¿Qué dice el texto? ¿Qué hizo Abraham? Se postró. Ahora sí entendió. Se humilla, porque el que se humilla será enaltecido. Se postra. Vuelve y le dice lo que ya le había dicho antes. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, puso su cara sobre la tierra. Y Dios habló con él. Ahora Dios le habló. Fíjese que no es vino palabra de Dios a Abraham, sino que ahora Dios habla. El Nuevo Testamento dice que Dios a partir de acá hablaba con Abraham. De hecho, en la destrucción de Sodoma, le dice, ¿cómo no habría de decirle las cosas a Abraham, mi amigo? ¿Cómo no le voy a contar a Abraham, mi amigo? Y eso habla de una relación. Y Dios habló con él diciendo, mi pacto es contigo. Y serás padre de muchedumbre, de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham. Este es el encuentro que un hombre tiene con Dios. Y cuando un hombre se encuentra con Dios, definitivamente su vida cambia. A partir de este momento, las cosas en Abraham comenzaron a fluir. Y le muestra su bendición. El capítulo 23, entonces, Abraham recibe instrucciones de Dios y le dice cómo es que se manifiesta en este contexto, cómo se hace para ingresar a esta familia, la señal. Y la señal aquí era la circuncisión. Abraham reúne su casa y en Génesis 17, del versículo 23 al versículo 27, Dios reúne su familia y le dice, yo creo en Dios. Aquí se van a hacer las cosas como Dios dice. Aquí se va a hacer todo como Dios dice. Y vamos aquí todos a obedecer a Dios, porque aquí se obedece a Dios. Y quien no quiera obedecer a Dios, pues se va a esta casa. ¿Ve que las cosas cambiaron? Y aquí Dios me dijo que todo varón que esté en mi casa se debe circuncidar. Y quien no se circuncide, la puerta está abierta, váyase. Eso pasa aquí con la casa de Abraham. Y Abraham era de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Esa era la señal. Ismael, su hijo, era de 13 años, también lo circuncidaron, pero no era. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de la casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados. O sea, Abraham hizo aquí un discipulado con su familia y su familia fue obediente. Así se vive en esta familia. Tenemos momentos difíciles, momentos de crisis, pero Dios siempre nos dará su palabra y al final su palabra obrará en nosotros. Hemos dicho cómo se llama esta familia y hemos dicho cómo se vive en esta familia. En Génesis capítulo 24 se nos muestra qué hace un papá como Abraham, cómo se vive acá.
Un papá que teme a Dios se preocupa por sus hijos, por la vida espiritual de sus hijos. Mire lo que dice el capítulo 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado de años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y vamos a hacer una promesa. Vas a encontrar la esposa de mi hijo. Es decir, vemos a un hombre preocupado por la vida espiritual y por con quién van a emparentar sus hijos. O sea, él sabe que los parámetros en Dios son serios. Él sabe que los parámetros en Dios no son un juego. Él sabe que los parámetros en Dios no se pueden tomar a la ligera y que somos responsables por nuestros hijos delante de Dios. Y finalmente, en Génesis capítulo 26, 27. La Biblia nos dice que Abraham, bueno, no tengo la cita realmente, la tenía ahorita, nos dice que Abraham termina, en Génesis 25, perdón. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. O sea, ¿cuánto tiempo vivió ya bien delante del Señor? Si estaba de 99 cuando hizo un pare, hizo un freno, casi 100, ¿cierto? 86 años, ya como debía ser. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, es decir, murió. ¿Y cómo murió? En buena vejez, anciano, lleno de días, y fue unido a su pueblo. Regresemos a Hebreos y miremos nuestra tercera enseñanza en esta mañana. Hebreos capítulo 11. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de escribir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ya hemos visto cómo fue esa vida de Abraham, cómo fue llamado y cómo vivió Abraham. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Cuando uno está de paso por un lugar, en ese lugar no se detiene a comprar o a tener pertenencias. ¿Por qué? Está de paso. Y el texto nos dice acá que Abraham estaba de paso, era extranjero en esta tierra, que para él había algo mejor. Y esa es nuestra tercera y última enseñanza. ¿Qué espera esta familia? Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Número 1, ¿cómo se llama esta familia? Número 2, ¿cómo se vive en esta familia? Y número 3, ¿qué le espera a esta familia? Pues lo mejor. Para el creer o para la realidad espiritual de estas personas de Medio Oriente, como lo es Abraham, la ciudad hace parte de su fe. Una ciudad hacía parte de su convicción, el mismo cosmos no era ajeno, eso hacía parte de su fe. Y la Biblia nos dice acá que Abraham por esa fe esperaba la ciudad que tiene unos fundamentos. Está hablando de ese lugar celestial, está hablando de esa morada final de los creyentes. El salmo que leíamos dice que los justos heredarán la tierra, que bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Es el lugar final, es el lugar eterno, las moradas eternas, es el lugar que esperamos. El Sermón del Monte nos dice el Señor Jesucristo que donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón.
Para este creyente, el tesoro de él, aunque estaba peregrinando por esta tierra, caminando por esta vida, él tenía un tesoro mejor. Por eso dice el autor a los hebreos, mostrando cómo vivían los creyentes, cómo vivía esta familia de nuestro pasado. Dice que por la fe, por esta misma fe, Abraham esperaba la ciudad. Ahora preguntémonos, ¿qué esperamos nosotros? A veces esperamos que este gobierno cambie, que llegue un próximo presidente, esperamos que las cosas cambien, que las cosas mejoren, que todo sea modificado, que todo se acomode a nuestro presupuesto, que todo se acomode a nuestras disposiciones, y esa es nuestra esperanza. Pero si entendemos bien el mensaje del Evangelio y lo llevamos a lo que Dios quiere que entendamos, es que nuestra ciudadanía no es de este mundo. La Biblia nos dice que nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Que nosotros aquí somos, como lo mencionaba el autor a los Efesios, somos extranjeros y advenedizos. Es decir, no pertenecemos a este sistema, porque tenemos un destino mejor. El Salmo 1, versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. O sea, los justos tienen un destino eterno, un destino, el mejor de los destinos. Por la fe, Abraham esperaba la ciudad. ¿Y cómo es esta ciudad? El libro de Apocalipsis la describe metafóricamente, una ciudad donde las calles son de oro y el mar es de cristal, son metáforas, es decir, comparaciones con la vida real para entender o dimensionar en algo que es ese lugar. Calles de oro, mar de cristal. También se presenta otra metáfora, dice el Edén final. La palabra Edén significa deleite, placer, como una réplica del pasado, pero ahora mejor, donde está en medio de ese lugar el árbol de la vida, del cual se sacian todos los creyentes. Eso es lo que esperaba Abraham, en eso pensaba Abraham. Y ese lugar tiene unos fundamentos, es decir, Abraham está pensando en una edificación y tiene unas bases, tiene un sustento, tiene algo sólido que la sostiene. ¿Y qué es eso que la sostiene? Las palabras de Dios, el Señor Jesucristo. Y nos dice cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué es un arquitecto? ¿Qué hacen los arquitectos medianamente, ingeniero? Dale, ingeniero. De un edificio. O sea, la forma, la maqueta, cómo va a estar construido y nos muestra en una escala cómo va a quedar ese proyecto, ¿verdad? Pero aquí nos menciona a Dios como arquitecto. Entonces, uno es quien diseña y otro es quien construye o elabora. ¿Y qué hace Dios? Ambas cosas. Dios es el arquitecto y Él es el constructor. ¿Y nosotros qué somos ahí en ese proyecto? ¿Quiénes hemos sido bendecidos? Somos los receptores de ese diseño y los receptores de esa construcción. Cuando el Señor Jesucristo se está despidiendo de los suyos, les dice, iré pues a preparar morada para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no os lo hubiera dicho. Mas no se turbe vuestro corazón para que entren en tentación. Ese es el destino. Eso es lo que nos espera. Ahora, ¿por qué cambiar las cosas de esta vida y de esta tierra por algo tan precioso, tan glorioso, tan especial? Ayer dijimos que estábamos impactados por la naturaleza, por el ambiente, por el clima. Bueno, está bien, pero hay algo mejor, algo diferente, distinto, que no vale la pena por nada ni por nadie cambiarlo.
¿Cómo podemos aplicar entonces esta enseñanza? La iglesia, una familia que trasciende. Lo primero que podemos mencionar es que Dios definitivamente nos ha llamado y que debemos responder a ese llamado, si somos en verdad creyentes. A nuestros hijos nos toca llamarlos 1, 2, 3, 4. Finalmente ponerse bravos, ¿va a venir o no? Bueno, Dios también, guardando toda proporción, hace lo mismo, solo que o viene o lo traigo. Es así. Entonces es mejor cooperar. Venga. Si Dios lo ha llamado, no se rehúse. Si Dios la ha llamado a su plan, a su propósito, ya. Finalmente va a terminar viniendo. Atentamente Jonás. ¿Sí o no? ¿Lo recuerdan? Jonás, el Señor le dijo, Jonás, debes ir a Nínive. Bueno, sí, Señor. Se fue para el otro lado. ¿Y qué hizo Dios por el camino? Lo regresó. Lo puso a montar en submarino 3 días y 3 noches. Finalmente terminó. Y entonces, ¿para qué le da vueltas a esto? Mejor, venga. Así de sencillo. Segunda aplicación. Ser cristiano no significa que los problemas se van a ir ya de la noche a la mañana. Como un hermano en el Lucero me dijo alguna vez, es que mi esposa quiere que yo me acueste pecador y mañana me levante santo. No, hermanos, eso no sucede. No es así, no funciona así. O usted se volvió cristiano y entonces sus problemas desaparecieron. O sus problemas ya. O no, eso es un proceso. ¿Cuánto le costó a este hombre el proceso? 75 y 175. ¿Cuánto le costó el proceso? 100 años. ¿Y usted pretende en 2 días, 3 meses resolver esto? No. Ahora, hay momentos en los cuales Dios nos reconviene y hay momentos en que Dios lo hará. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Postrarnos y orar a Dios. Y Dios de ahí lo levanta. Y fíjense que las cosas cambiaron. Cambiaron. Hagamos eso. Y finalmente la Biblia nos dice que esta familia, esas estrellas que vio Abraham, esas estrellitas que hay aquí, tienen un final seguro, un mejor final, y como en los cuentos de hadas, si hay un final feliz. ¿Sí? ¿Cómo terminan los cuentos de hadas? Y vivieron felices y para siempre. Esto no es un cuento, esto es una realidad y terminaremos así. Esos son cuentos de hadas, pero esta es una verdad para siempre. ¿Amén? ¿Quedó claro? El llamado, cómo se vive y qué le espera a esta familia. ¿Qué le espera? ¿Quiere inclinar su rostro y orar al Señor? Darle gracias a Cristo por su obra en la cruz, porque los méritos ¿de quién son? De Él, de Él, de Él y nada más que de Él. El Señor Jesucristo dijo a este hombre, dijo, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio. En Génesis 22, en el proceso. Bueno, hoy puede ser este día para nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana, Santísimo Dios. Padre, gracias por recordarme que mi vida también ha sido de tantos altibajos, Señor. Gracias, Padre, por recordarme que cuántas veces he desatinado, he errado tanto, Señor. Gracias. Gracias por recordarme que soy tan vulnerable. Señor, gracias. Pero también gracias por recordarme que tú me has llamado y que en eso radica, en eso se fundamenta, no en nosotros, en que tú llamas, Señor. Padre, gracias por recordarme que tú eres mi galardón, que tú eres mi escudo, Señor, que tú eres la fortaleza de mi vida. Tú, que la fortaleza de mi vida no es mi esposa, no son mis hijas, no son las cosas materiales. Gracias por recordarme, Dios amado, que
La fortaleza de mi vida no son las comodidades o lujos que pueda tener. Nada de eso. Todo eso es de este mundo, efímero y pasajero. Gracias por recordarme que tú eres el sustento, que tú eres la provisión y que de ti viene la bendición. Padre, gracias por recordarme de que tú eres el Dios Todopoderoso y que demandas que yo sea, que ande correctamente delante de ti. Anda delante de mí, sé perfecto. Gracias por llamarme a obediencia, llamarme a santidad. Gracias por llamarme, oh Dios, a vivir para ti, Señor. Gracias. Gracias por recordarme que hay un mejor lugar, mejor que esta finca, mejor que tantas cosas deleitosas y placenteras de este mundo. Más adelante se nos va a decir que Moisés, por la fe, prefirió los vituperios de Cristo antes que los deleites y placeres de este mundo. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos que somos una familia y que hay un lugar eterno, un lugar mejor. Ese lugar cuando mi Señor venga. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, por siempre y para siempre. Fieles discípulos de Cristo que al reino